Señoras y señores, queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados. Ya saben ustedes que en este programa nuestro de la Rebotica del Cojuelo lo que intentamos es transmitirles a ustedes todas las noticias y toda la información que podamos transmitirles sobre la actualidad de nuestro patrimonio histórico, artístico y monumental, pero también, como es lógico, informarles de lo que sabemos, de lo que vamos conociendo de nuestro pasado. Para ello hay una ciencia, que es la arqueología, y como saben ustedes, lo que hace es desenterrar ese pasado. Un pasado que muchas veces no hemos conocido hasta hace muy poco, como por ejemplo pasa con nuestro pasado de Roma. Nuestro pasado de Roma hasta el año 1997, más o menos, que es cuando llega nuestro querido amigo don Sergio García Dils de la Vega, aunque antes había habido arqueólogos que habían iniciado ya un poco el conocimiento, pero un poco el conocimiento a nivel somero, a nivel superficial de lo que fue nuestro pasado antiguo, nuestra historia de Roma. Hasta que no llega él, no se empieza a conocer en profundidad. También porque, claro, fue cuando se empezaron las excavaciones en Écija, o se empezó la obligatoriedad que tenían los propietarios cuando uno quería hacer una casa, algo, de hacer esas excavaciones arqueológicas. Desde entonces venimos conociendo nuestro pasado. Desde hace 27 años que nuestra actis romana de alguna forma emergió de la tierra y tomamos conciencia de la enorme importancia que tuvimos. Bueno, pues a Sergio lo traemos aquí cada año, por lo menos una vez al año, ya lo saben ustedes, porque como continuamente se van descubriendo cosas en Écija, pues continuamente tenemos que ir actualizando la información. Y en este caso, pues ha llegado el momento de hablar con él, pero además, como resulta, que como ya saben ustedes también, él es un hombre de unas capacidades extraordinarias, no solamente como arqueólogo, que por eso precisamente está dentro de los equipos de universidades muy prestigiosas y está en expediciones continuamente, haciendo expediciones a Egipto o expediciones a los desiertos de Media Asia, de Asia Central, buscando y desde minas de esmeraldas hasta yo qué sé, ¿no? Es importantísima la labor que él hace, no solamente aquí en Écija, sino fuera de Écija. Y para nosotros, para el conocimiento, no solamente debemos de limitarnos a Écija, sino que si tenemos la oportunidad de tener al lado a una autoridad como es Sergio García Dils, pues debemos de aprovecharla y enterarnos, informarnos. Igualmente, saben ustedes que es una de las autoridades, si no decimos, como se dice ahora, el top 10, ¿no? O sea, de las 10 mejores, de las 10 personas más autorizadas a nivel mundial en temas espeleológicos, aparte de ser el director técnico del Instituto Nacional de Espeleología. Entonces, igualmente, también durante un año ha tenido actividades, ha habido expediciones y también podemos enterarnos de algo de eso, que la ciencia espeleológica es una ciencia muy desconocida, pero muy importante también. Entonces, tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en Écija, es hijo adoptivo de Écija y además muy amigo nuestro. Así que hoy lo vamos a tener aquí, es un privilegio para nosotros, como siempre. Siéntense con esta Rebotica del Cojuelo, en esta Rebotica del Cojuelo, porque seguro que les va a interesar mucho de lo que aquí se hable. Empezamos ya, bienvenidos. Señoras y señores, queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según ustedes nos sintonicen, ya lo saben. Bueno, pues tras esta entradilla que hemos hecho, y como siempre, procedemos al título, a los agradecimientos que tenemos que hacerles a ustedes
por las cosas que nos mandan y por las advertencias que nos hacen. También nos hacen alguna advertencia. Y desde luego no se nos va a olvidar tampoco poner, como siempre, las cosas que quedan aquí pendientes y que son un bodrio y que tenemos que informar. Como por ejemplo la plaquita de comisiones que sigue ahí, la plaquita de comisiones obreras que no informa de que nos la quiten allí en metacrilato. Sigue, de la sigue. madera, de la Yo puerta, ya. Ayer Lo que pasa es que sigue. estuve dando una vuelta por allí que seguía ahí la plaquita, ahí está la plaquita, pero luego me fui en busca de lo de Fuerza Exigana, Sí. que ya no pensaba tocarlo siquiera, porque me han dicho, porque Angelillo me había dicho con mucha razón que bueno, que eso no era cosa suya, que eso algún partidario de Fuerza Exigana que había llegado con la pegatina y la había colocado, pero que él no sabía nada de eso. Y entonces pues yo iba a plantear como aquí como antes que fuera el ayuntamiento quien lo quitara ya, porque no era un sitio para que tuviera esas pegatinas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Se han quitado. ¿Qué? ¿No? Lo que yo no me explico es el concepto que tiene y la cabeza y la conciencia que tiene la gente sobre el patrimonio nuestro. Estamos hablando del centro histórico de Écija, mira, ahí lo tenemos, ¿ves? Bueno, pues ya no se ven las pegatinas de Fuerza Exigana. Angelillo, enhorabuena, hay gente más dura que tú, porque hay quien ha puesto encima de la tuya, han puesto cartelería, están poniendo cartelería, como han visto que tú pones igual, pues mira, hay Sí, cartelería, y ahora sí que tiene una sensación de abandono terrible. Pero ¿quién ha puesto esa cartelería? Me he puesto, esa fotografía la hice yo ayer dando una vuelta por allí y dándome cuenta de eso. ¿Y quiénes son los que la ponen esa? Digo, ¿ves quién la pone? ¿Qué organismo ponen esto? ¿Quién pone la cartelería? Esa cartelería, mira, esa cartelería ahí puesta, la tenemos del ayuntamiento, del propio ayuntamiento, de la Escuela Oficial de Idioma, de la Academia Vélez de Guevara, que habrá que darle un toque, de las hermandades, algunas hermandades, que habrá que darle un toque. O sea que las hermandades, la Academia, el Instituto Oficial de Idioma, Izquierda Unida, Podemos también, y, o sea, estábamos criticando a Angelillo porque ponían ahí unas pegatinillas de nada y van y ponen un montón de cartelería y da una sensación de abandono cuando pasas por ahí. Pero es que el problema no es ese, es que hay fotografías que hice además cogiendo lo que es el edificio colateral, o sea, el colindante, que se ve que está blanqueado, recién pintado, con el color tan bonito que hay ahora en la primavera. Ahí está. El edificio que está al lado está recién pintado. El de al lado, que es el de la peluquería de este hombre, de Dani, también igual, está pintado. Enfrente, que está la farmacia, que tiene la misma conformación que esto, está limpio. Y esto tiene un aspecto de abandono. Por Dios, estamos en el centro histórico monumental de Écija. Vamos a tener un poquito de respeto por esto y sobre todo las instituciones que hemos hablado, que son que si fuera un particular que va y coloca allí de cualquier forma. ¿A qué negocio pertenece la pared donde están? Eso era de Campoy, yo no sé qué será, que yo era Campoy. Entonces, ahí el problema es que en el momento que ponen un cartel, ya toda la semana va a haber carteles. Claro. Y una encima de otra. Ese es el problema. Porque es que cuando se hace con el escaparate, un escaparate, una vez que acaba la actividad, se quita y ya está. Pero es que ahí no hay, eso queda pendiente. Por eso sería recomendable, pues, que a lo mejor el ayuntamiento tomasen cartas en el asunto y pusiese unos paneles. Sí, pero primero que hay que decir el ayuntamiento, ni un cartel más por ahí, hombre, por favor. Vamos a respetar el patrimonio y no pongamos las paredes de la fachada del casco histórico, vamos a poner carteles, coño. Vamos a hacer un poquito que somos el ayuntamiento. Ayuntamiento, dos cosas. Una, limpiar, que lo que tienen es la obligación de limpiar, no de ensuciar más. Vamos a limpiar esa pared y esa de esto. Y lo segundo, vamos a buscar unos medios que son sitios donde se pueden fijar carteles. Hay sitios que se pueden fijar carteles, que se buscan que no hagan daño. En el salón han puesto unos elementos parecidos a lo que había antiguamente. ¿Las carteleras? Una cartelera. Claro. Está magnífico. Se puede poner y ya está, y allí que vaya la gente a ver qué es lo que hay. Pero vamos a ser un poquito racionales. En un sitio concreto. Estamos en una ciudad monumental. Vamos a ser un poquito razonables y un poquito racionales, ¿vale? Eso es por ahí. Que lo mismo que le decíamos a él y yo, lo tenemos que decir a todos los demás, porque vaya tela. A mí me ha picado, sobre todo lo de la academia me ha picado que no vea. Vamos al siguiente.
Lo siguiente es otra cosa, bueno, por cierto, ya que tenemos aquí a Sergio, en estas últimas semanas han sido actualidad en el Pleno, que hay quien ha criticado mucho, algunos grupos políticos critican de que solamente se ponen calles, por menos más, que se ponen algunas calles que reconozcan a alguna gente, como por ejemplo a Pablo Reyes, ¿no? A Pablo Reyes, que necesitaba esa calle tan... a la húngara, que se le dijo que se le iba a poner no sé cuándo y tal. Pero bueno, ya que tenemos aquí a Sergio, lo que nosotros llevamos luchando por que se le ponga Munda, aunque sea una calle, porque en Osuna hay una calle de Munda, y en la Antejuela hay una calle de Munda. Aquí no hay nada que nos recuerde a Munda. No. Y en Montilla no veas tú lo que hay, ¿eh? Claro, tienen que reivindicar su no batalla de Munda. Su no batalla. Claro. Su no batalla de Munda. Bien dicho. Bueno, nosotros tenemos la calle no, pero la batalla sí. Así que ellos tienen la calle y nosotros la batalla. Así que Está bien eso. Está bien. Es que para decir esas cosas hay que ser muy inteligente. Eso se le llama ironía. Bueno, pues bueno, eso. A ver si ponemos, por favor, y además dicen, bueno, pues proponerlo, ya lo estamos hartos de proponerlo. Y nos consta que lo escucha el ayuntamiento, por favor. Tanto cuesta cuando se reúnen los portavoces, las juntas de portavoces que nos están viendo. Y yo estoy harto de decírselo a él y yo, tú, que te confío más que nadie, porque a ti te gusta más Munda que ninguno. Entonces, llega allí y decir, oye, vamos a ponerle una calle a Munda, ¿eh? O vamos a ponerle la rotonda a Munda, que se habló de una rotonda. Sí. Y donde se habló también era un sitio interesante. Bueno, pues se le dijo, oye, vamos a ponerlo, que vaya tela, que tenemos una calle a John Lennon y no tenemos una calle a Munda. Bueno, vamos ahí. Otro asunto. Muchísimas gracias a María Ángeles Diazmo. María Ángeles Diazmo es una señora que en los medios, en las redes, es bastante seguida porque es muy exijanista y plantea muchas cuestiones muy interesantes. Y hace poco planteó un asunto que era lo del tren en Écija, qué pasó con el tren, qué había pasado y tal, ¿no? Bueno, pues se creó un debate, y en ese debate, que yo lo estaba siguiendo y no estaba interviniendo para nada, de pronto ella salió diciendo, eso tendría que decir algo Francisco, éxito, para que dijera algo. Y yo dije lo que yo sabía. Y entonces le planteé que aquí, en la Rebotica del Cojuelo, lo habíamos hablado en muchas ocasiones, y varias veces ya, y que habían salido los programas, y que la remitía a esos programas. Y me dijo ella que a ver si podía... Y digo, bueno, pues en el próximo programa haremos algún comentario. Y se nos ha hecho absolutamente obligado a hacer ese comentario. Porque como yo no me quedo nunca tranquilo en una cosa de esta, vi los programas y en efecto caímos en un problema que antes no era tan patente, pero que en efecto ocurría, que era el bulo. Hoy en día es patentísimo los bulos que hay y la cantidad de barbaridades. Aquí nuestro amigo precisamente Sergio me saca a mí de un montón de ellos continuamente. Pero es que antiguamente también se creaban esos bulos. Y entonces se transmitía y no nos damos cuenta que eran bulos. Y lo digo por el tema de por qué desapareció el tren en Écija. Siempre hemos creído, y lo hemos dicho aquí en este programa en varias ocasiones, siempre creímos que era por un asunto de intereses creados contra Santana Motor. O sea, cuando iba a venir Santana aquí, que iba a venir Santana, que se reunieron, que vieron que no, entonces se fue a Linares. Bueno, eso siempre se ha dicho. Sí, eso se ha dicho toda la vida de Dios. Y nadie lo ha rebatido, incluso se ha escrito sobre eso. Y yo he estado averiguando y es absolutamente falso. Entonces, había que decirlo. ¿Y que hemos metido la pata? Por hacernos ecos de ese bulo que siempre nos había llegado, que siempre hemos tenido como cierto. Pero vamos, todos los haitianos pensando en que eso es así. Y no es así. Y entonces voy a decir por qué no es así. En el año, ya saben ustedes las historias de
de nuestro tren, que en el año 1859 empiezan a quererlo tener, total, que hasta 1885 no se inaugura completamente. Pero cuando llega en los años 60 hay un problema, y es que no hay suficiente pasajeros, no hay suficiente ganancia, que todo va por aquí, todo va por cuestión de dinero, lógicamente, ni pasajeros ni mercancía, y entonces pues, aquello desaparecía. Entonces Joaquín de Soto, que era el alcalde que había, se reúne con los alcaldes de Fuente Palmera, de La Carlota, de La Oriciana, de Fuentes de Andalucía, de Marchena y de Guadalcázar. Y entonces deciden ir a los gobernadores civiles entonces de Sevilla y de Córdoba, para que a ver si podía hacer, que se quedaran, total, que imposible. Renfe se lo pasó todo por los mismos sitios, dijo que no, que aquello no era rentable y que no había forma. No sé cómo se salió lo del tema de Santana, pero lo de Santana hay que pensar lo siguiente. En Santana, en Linares, había una fábrica que había aparecido, o sea, se había creado en 1956 sobre temas de herramientas agrícolas y fábrica metalúrgica. Se llamaba Santana. Hicieron 2 años después, en 1958, un convenio con la Land Rover para poder montar también 4x4, o sea, un todoterreno, coche de todoterreno. Entonces allí se empiezan a hacer, y cuando después de 10 años, en el año 68, pues ya se exportaba a 50 países aquellos coches, aquellos vehículos se exportaban a 50. Eso era en 1968. Bueno, pues cuando se desaparece de aquí el ferrocarril Valchillón-Écija, desaparece en el año 1969. 69, ¿no? Sí, en ese año. Entonces es imposible que sea porque es que venía aquí Santana y entonces como claro, está, claro, o sea, absurdo. Sí, y nosotros yo empecé el primero que me lo he tragado. O sea, después todo lo demás. Lo hemos creído siempre. Lo hemos querido siempre todos los hesianos, pero a mí es que me lo dijeron cuando yo era chiquitillo. Sí. O sea, y desde que yo era chiquitillo yo lo llevaba eso. Lo que es un bulo, igual que ahora, pero en aquella época. Claro, en aquella época. En efecto, había algunos intereses creados y posiblemente, como me decían a mí cuando me comentaban estos temas, posiblemente alguien también dijo, nos puede pasar como pasado en Linares. Porque claro, el problema en aquella época, en los años 60, era el problema era la mano de obra. Había aquí en Andalucía un campo muy grande, había muchos jornaleros, había un sector primario bastante importante. Sí, había gente que no le interesaba. Pero claro, eso tenían pocos propietarios y esos pocos propietarios no les interesaba, claro, de alguna manera a la industria, porque la industria era traía consigo que le quitaba la mano de obra. Una oferta de trabajo, claro, le quitaba la mano de obra de ellos, barata, que es lo que había pasado en Linares. Y entonces había subido los dineros, a las pagas habían subido en Linares, no eran jornaleros ya, eran trabajadores de la fábrica, y claro, a mayor oferta, a mayor demanda, la oferta ahí, el problema estaba en que el campo se quedaba sin braseros. Claro. Y eso pasó en Linares, o hubo pasado en Linares de alguna forma, y aquí pues posiblemente se tenía una cosa parecida. Eso puede ocurrir, y eso que ocurrió ahí como una... Pero no es que fuera que Santana viniera a Écija. Claro. Bueno, esto yo creo que merecía la pena este ratito comentándolo, porque es que hemos metido la pata en los otros programas hasta Clavejon. Así que... Perdona, tú has comentado María Ángeles Díaz. María Ángeles Diazmo. ¿Diazmo? Diazmo, sí. ¿Se escribe así? ¿Cómo? Sí. Así que, Diazmo. Amiga mía, María Ángeles Diazmo, cumplo con mi promesa, hablamos aquí de este asunto y dejamos claro que esto desapareció pues porque no era rentable y no le era rentable para nada. Además que funcionaba muy mal aquella línea, porque hay una cantidad de anécdotas tremendas, pero funcionaba bastante mal la línea esa. Pero es una pena porque después se ha intentado, y sería lógico que con la red de transporte que hay actualmente, sería muy lógico que aquí en Écija
hubiera Un enlace con... claro, un enlace desde Córdoba a Sevilla, Marchena, hubiera algo, que hubiera un enlace hacia Osuna o cualquier Puente cosa, Genil, y estaríamos muchísimo más conectados con las demás con islas. España. Con España, con todo el mundo, ¿no? Está Eso claro, es- está claro. Estamos justo en el corazón de... En fin, bueno, pues ahí está el tema de Santana, que era una cosa que a mí me tocaba bastante. Y ahora pasamos, como decíamos en el... que ve que esto va a ser extenso, pasamos, como decíamos en la entradilla, ya saben ustedes que tenemos a Sergio, y Sergio ya le he dicho yo lo que es. ¿eh? Sergio es un ser extraordinario Un que fenómeno. nos cayó aquí como llovió del cielo en el año Un fenómeno. 97, y desde entonces se ha dedicado a investigarnos y ha sacado de la tierra, es una verdadera mina, la tierra, ha sacado una verdadera, un verdadero tesoro que es nuestra historia. Y cada vez, además, es un tesoro, es una ciencia que cada vez avanza más y cada vez, mientras más avanza, más sabemos de nuestro pasado. Claro. Es curioso. Ella avanza hacia adelante, mientras más ellos avanzan, nosotros más conocemos de nuestro pasado. Sí. Así que, y ahora, Se le puede plantear- además está haciendo noticias tú ahora. Sí. Porque Bueno, yo no, los mosaicos de Éfija, Perdona. que no los he hecho yo. Perdona, Sergio. Sí, Una pregunta que me interesa tu opinión sí, y te la voy a hacer directamente en el programa, ¿no? sí. Mira, en la calle está, es referente a un mosaico que se habla de 100 y pico metros cuadrados, ¿no? Sí. ¿Es cierto que ese mosaico era, al principio se creían que eran varios mosaicos Sí, y con la excavación habéis visto que era bueno, un único? no es que se creía, es que hay que tener en cuenta que los descubrimientos en arqueología muchas veces son en diferido, me explico. Sí, perfectamente. Este mosaico, para que nos hagamos una idea, la primera parte, el primer rinconcito de este mosaico lo excavamos en 2001, es decir, hace 24 años. Claro. Después, en 2019, pues teníamos una serie de puntos donde empezaba a salir un mosaico. Solo veremos luego las imágenes. Ah. Entonces, en ese momento, como estaban tan lejos unos mosaicos de De otro, otro, parecían que eran tres distintos. mosaicos. Claro, claro. Y fue al irlo excavando cuando que habéis dado cuenta que era- ya vimos pues que era uno, pero muy Acojonante. grande. Exactamente. Acojonante, ¿no? Hablando Pues- técnicamente, acojonante. ¿verdad? Pero, y eso, ese tipo de mosaico Sí, sí, es verdad, es verdad. no es muy abundante, supongo yo. No, no. Bueno, mosaicos hay muchos, Sí, pero de esta esa calidad, esa como luego superficie. veremos, que tenemos Y algunas después que imágenes. tú has demostrado Espérate, también, espérate, perdona, que tú has demostrado también que las teselas se hacían en Écija, que había... Bueno, es que eso tampoco había que demostrarlo. Más que Pero nada, una de las Eso es lo que hay líneas en la de calle, en la investigación es que eso sí que no tengo dudas de que era un taller efijano. Efijano. Es decir, que se Pues hizo eso es aquí. fenómeno. Pero bueno, a lo que iba. Sí. El tamaño es excepcional, se puede considerar excepcional el tamaño como hallazgo. Bueno, claro, es que Claro que 100 sí. metros cuadrados de patio, Sí, en tiene realidad cojones. el patio tiene 140 metros cuadrados, Sí, porque tiene la... redondeando, de los cuales 40 sería la parte abierta al exterior, donde sería una pequeña zona con una fuente y un jardincito, y luego todo el corredor perimetral, que serían 100 metros, estaba decorado de mosaico. Hay partes mejor conservadas, partes destruidas en la Edad Pero eso es Media. impresionante, ¿no, Sergio? Eh, un sí. hallazgo... De todas maneras, bueno, aquí Vamos a verlo. tenemos una imagen, esto es una vista cenital del mosaico, en el que vemos en la parte central esa zona jardinada con una fuentecita, luego alrededor podemos ver también que Perdona, tiene Sergio. un canal Perdona, perimetral. Sergio, perdona un momento, Sí. cenital. Ese término es para Bueno, nuestro- está visto cenital. desde arriba. Vista Ya, pero eso cenital de- de- ya, tú lo sabes, Digamos claro, una vista aérea de cómo se vería el mosaico. Esto en realidad es lo que llamamos una ortofotografía, es decir, Ortofotografía, hemos corregido las distorsiones propias de una fotografía de manera que es un documento de trabajo, es decir, que se puede Qué bien. medir
ahí. Y lo que vemos es que a todo alrededor pues hay un deambulatorio en el que tenemos todo el desarrollo del mosaico. Hay lagunas, es decir, esos 100 metros cuadrados pues no se conservan íntegramente. Hay partes mejor conservadas, otras que no, pero la parte que se puede ahora mismo ver en Plaza de Armas pues es lo que tenemos ahí. Impresionante. Y una cosa, Eso correspondería a una vivienda. No. Para hacernos una idea, era una vivienda palaciega, pero claro, que además coronaba toda la zona intramuros de la ciudad romana. Es decir, es la vivienda más elevada en cota que había en toda Écija. Para que nos hagamos una idea, desde la cota de estos mosaicos hasta el foro había 10 metros de desnivel, sí, que no es el Himalaya, pero para una ciudad como Écija 10 metros era una barbaridad. Un taco. Entonces, para que nos hagamos una idea, cualquier écijano hace 20 siglos que se diese una vueltecita por el foro, pues veía dentro de la propia ciudad pues una vivienda pues que destacaba por encima de todas las demás, que es esta. Además, Impresionante. ¿ese mosaico es mayormente figurado o es geométrico? Bueno, podemos ver una imagen de la parte geométrica porque es particularmente interesante. Esto que vemos aquí pues es un esquema de cómo estaría replanteado el mosaico. Pero claro, los que hicieron este mosaico tuvieron que enfrentarse a un reto y además lo hicieron con tanta eficiencia con tanto oficio que no se nota. Es decir, esta casa es una, dentro de que sea romana, es una de las casas más antiguas que había en la ciudad. Esto porque lo sabemos, porque tiene una parte que está alineada con la nueva colonia romana, pero tiene otra parte que está alineada respecto a la trama urbana de la ciudad turdetana, la ciudad previa. ¿Qué ocurre? Pues que esto hace que haya encuentros entre los muros con falsas escuadras, es decir, que no se encuentran como en otros sitios de forma ortogonal a 90 grados, que es lo normal en Écija, sino que se encuentran a 95, 85 grados, pero a esto había que disimularlo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues diseñan una trama geométrica, que la podemos ver en la siguiente imagen, y esa trama geométrica, pues, Antonio, la siguiente imagen sería esta que vemos aquí. Estos son paralelos de otras ciudades de Inglaterra, de Italia, que usan esta misma composición geométrica. Vale. Pero si nos fijamos abajo a la derecha, en nuestro caso usan esa trama geométrica pero deformada. ¿Qué ocurre? Que solamente vemos esa deformación si lo vemos desde esa perspectiva, desde arriba. Claro. Pero si lo vemos en una perspectiva oblicua, es decir, desde a pie de romano andando por la casa, parece perfectamente cuadrado. En la siguiente imagen podemos ver cómo sería ese no es esta, a ver. Es una imagen, o en la anterior, una imagen geométrica de cómo está replanteado. En realidad es un esquema bastante complejo, pero que se puede replantear. Eso hice esta propuesta de reconstrucción geométrica, simplemente con una cuerda y unos nudos, pues va replanteando el esquema, que además se puede reproducir e ir encadenando. ¿Qué ocurre? Que este esquema lo puedes deformar para adaptarte a las falsas escuadras y al final, pues a la perspectiva de alguien que está dando una vuelta por la casa, tú lo ves como si fuese perfectamente regular cuando no lo es. Es decir, que ya de por sí la parte geométrica... Y hablabas tú también en alguna ocasión de la posible superficie de la vivienda.
esta vivienda puede alcanzar fácilmente los 1000 metros cuadrados. Eso es lo que yo había Pero oído, además con unas impresionante. hechuras verdaderamente palaciegas. Palaciega. Ay, Para qué que bien. nos hagamos una idea solo de los mosaicos que llevamos documentados en esta casa, tenemos un mínimo de unos 2 millones de teselas utilizadas, Eso es. de momento. Pero estoy absolutamente seguro de Que que a lleva medida cuatro, ¿no? de... A cuatro hablaba, bueno, quién ¿no? sabe. No, yo no he dicho No, nada no, de eso. no lo he leído yo por ahí. No, ¿El qué? no, porque Que no lo se podía sabemos. llegar a 4 millones de No, teselas. por poder, claro que podemos, pero de lo que sí estoy seguro es de que a medida que vayamos ampliando la excavación, aparecerán nuevos A mí lo que me parece fascinante es que, no sé cómo lo puedes tú demostrar y tal, lo de que las teselas están hechas en Écija. No, es que lo que me refería es que el taller es de Écija. Las teselas, por supuesto que están Bueno, sí, hechas la aquí, piedra no, porque, pero, hombre, claro, nadie va a traer 2 millones de de teselas de claro. otro sitio. No tendría sentido. Efectivamente. Lo de que el taller es local, además es un taller que está trabajando en Écija en torno al año 220, en época severiana, principio del siglo III. ¿Por qué sabemos que es un taller local? Porque hay una serie de detalles estilísticos, de representaciones iconográficas, los mitos que eligen para decorar el mosaico, los esquemas geométricos, pues los vemos en otros mosaicos que ya hemos documentado en Écija, en la Plaza de España, en Espíritu Santo a Barrera de Oñate, una obra que tú hiciste, La hicimos juntos. por ejemplo, en la Plaza de Santiago, que También. en la década de 1970 también apareció un mosaico. Bueno. Pues todos estos mosaicos fueron realizados por este mismo taller. Entonces, claro. Tiene que ser un taller local, sencillamente porque estamos hablando de cientos de metros cuadrados de mosaico, realizados en distintos puntos de la ciudad. Esto, pues, para que veáis por dónde va la investigación. Ahora mismo estoy en un proyecto europeo que está liderado por la Universidad de Varsovia, en Polonia, y hace un par de años tuvimos una reunión científica allí en Varsovia específicamente para ver líneas de investigación que nos permitan caracterizar talleres tanto de epigrafía, es decir, de inscripciones, como de mosaicos. Y entonces hay una serie de puntos que tendría que cumplir los mosaicos, las inscripciones, para que los podamos adscribir al mismo taller, y en este caso, en Écija, pues podemos hacerlo con total seguridad. Claro. Y es cierto que se está notando ya un poco el turismo, digamos, en plan de estudio, gente formada y tal. Bueno, hay que diferenciar aquí dos cosas. Hoy día, dentro de los canales universitarios, académicos de investigación, hay que decir que cualquiera de estas investigaciones tiene una repercusión inmediata. Por ejemplo, hay una revista turca, que es una revista ahora mismo la más prestigiosa del mundo en cuanto a mosaicos antiguos, griegos, romanos, y para que nos hagamos una idea, a esta casa de Plaza de Armas pues nos han dedicado 2 artículos, hemos podido publicar ahí 2 artículos en 2 números consecutivos, es decir, no es que haya salido la investigación en un número, no, es que han salido en 2 números sucesivos y está accesible en internet. Además, sobre el turismo... Sí, turca, porque en Turquía, Túnez están de las mejores colecciones de mosaicos del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces van en paralelo distintas formas de recibir estos mosaicos, es decir, para la investigación especializada la repercusión es inmediata, esto se conoce claro, sobre la marcha, y luego en contraste con esto, pues a veces
de cara a la explotación turística, pues no es del todo conocido por el turismo, y efectivamente pues ya cada vez más hay turismo interesado por estas cuestiones que vienen. Y hay una tercera línea que a veces, aunque sea sorprendente, ocurre, que claro, localmente pues a lo mejor estas cuestiones pues no son tan valoradas. Claro. Es decir, quizá en Écija tenemos ya el paladar acostumbrado al jamón de pata negra y claro, nos parece totalmente normal que aparezcan mosaicos estupendos. Claro. Pero claro, hay que darse cuenta de que sí, es frecuente, pero eso no le quita importancia a lo nuevo que sale. Además, aquí en Écija, Javier, aquí en Écija el turismo que tenemos que buscar y que tenemos que claramente es el turismo cultural, aquí no hay playa. Aquí no hay playa, así que ni cierra tampoco. O sea que aquí, como no empecé a escarbar y a buscar Roma. Se comenta que cada vez. Además, hay una cuestión. Va subiendo hay una tipo cuestión. de turismo. Mira, uno de los sitios más importantes a nivel de arqueología y a nivel de Roma en España siempre ha sido Mérida. Todo el mundo quería ir a Mérida y tal, el teatro de Mérida. Sin embargo, tú vas al teatro, yo he estado en el Museo de Mérida y he estado con mi hijo allí mirando con él, bueno, y yo siempre le insisto mucho en una cuestión, una vez se lo comentaba a Sergio. Allí hay enormes mosaicos, quizá porque no se habían destruido tampoco, porque este mosaico, por ejemplo, aquí han metido caña y habrán destruido muchos sitios, pero allí no, allí es que como aquello era un pueblecito hasta hace poco, y la verdad es que los mosaicos salen enteros, o pueden salir enteros, pero son mosaicos que si los ves, además el museo se ha hecho, allí el museo se ha hecho específicamente para las dimensiones que tienen esos mosaicos. Cuando ves esos mosaicos allí, yo me quedaba mirando y digo, es que casi todos son mosaicos geométricos, y además casi todos son, y además de bicolor, o sea, nada más blanco y negro. La mayoría, cuando son imágenes de cualquier cosa, son blanco y negro. Hay muy poco mosaicos figurado. Figurativo y figurado hay muy poco. Y además hablamos, perdona, para que la gente, cuando hablamos, para los que no lo sepa, cuando hablamos de mosaico figurado, que antes que lo he dicho, figurado o geométrico, y hemos estado hablando de eso, estamos hablando de la diferencia entre un mosaico que tiene figuras y un mosaico que no tiene figuras. O sea, cogemos un trozo de suelo, ¿no? Y entonces empezamos a hacer dibujitos y a montar un mosaico con figuras. No es lo mismo con teselas muy mínimas que hace un mosaico con rayas o con lo que sea. Entonces, cuando es un mosaico de mucho espacio, lo que se trata es de buscar cosas geométricas para abaratar el mosaico. Si se hace figurado, sale más caro. Y si es de colores, más caro todavía. Bueno, aquí hay dos cosas que comentar. En primer lugar, en Mérida los resultados son espectaculares, pero principalmente por una cuestión, porque es una ciudad que lleva más de 200 años invirtiendo en la recuperación de su pasado arqueológico. Está clarísimo. Es decir, ahí tenemos excavaciones pioneras, una voluntad pública muy decidida, es decir, por ejemplo, el famoso templo que llaman de Diana, ese templo sobre podio, que es idéntico al que teníamos, por ejemplo, aquí en Écija, delante de Santa Bárbara, y debajo, pues por ejemplo, el ayuntamiento abordó la compra de todos los inmuebles de la zona para demolerlos y recuperarlo, claro, no es igual, decir, sí, pero son 200 años apostando muy decididamente por la recuperación de ese pasado arqueológico. Pensemos que aquí en Écija esa apuesta pública decidida pues tiene apenas 30 años. Es decir, pensemos que mientras la colección arqueológica original que dará lugar al museo, etcétera, en Mérida, estamos hablando de más de 200 años, aquí hasta la década de los 90 ni siquiera teníamos un museo arqueológico. Es decir, que evidentemente esto en realidad es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque nuestras posibilidades de crecimiento son mucho mayores que las de Mérida. Claro, en muy poco tiempo se ha conseguido muchísimo más. Así como lógico. Tenemos el diamante en bruto. Claro.
Y menos mal, porque si no, no se hubiera quedado él aquí. O sea, que si se les ha quedado, yo qué, como están listos, cuando él vio lo que había aquí, dijo, aquí hay... Hombre, ¿Qué año viniste? Él es un puntal, 97. Bueno, 97. 97. que él es un puntal extraordinario para todo esto que se está consiguiendo, como es lógico, si no fuera por él. Bueno, por eso, pero a mí me preguntan muchas veces, bueno, porque aparte de esto, ya saben ustedes que, bueno, que tenemos aquí al lado a uno de los top 10, vamos a llamarlo así, top 10 o top 5, como quieran ustedes, que se dice ahora top 5 todos los días. A mí esas cosas no me gustan en el anglicismo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Está bien, hombre. 5 o 10, de las 5 o 10 personas más importantes a nivel mundial sobre en esperología. Y entonces, él, claro, cuando ha salido en temas de programas como el de Calleja o cuando ha salido cosas así en National Geographic y ha salido en artículos y me dicen, ¿y este está en Écija? Y este que hace Ese tío ¿qué coño hace en ese? Bueno, porque lo hemos adoptado. el mejor sitio que podría estar. ¿vale? Claro, digo, porque es muy listo. Porque llegó allí y vio lo que había, que sabía él que había aquí un potencial enorme. Él veía lo que nosotros ninguno veíamos, entonces en ese momento. Bueno, yo siempre cuento la anécdota de gente que cuando llegué aquí a trabajar a Écija me decía, porque yo vine con una beca de investigación de la universidad, me decía, qué mala suerte que te ha tocado, Écija. Pero lo decía gente de aquí. Mientras a mí, pues compañeros me felicitaban, uy, qué maravilla, qué suerte. Dentro de la propia Écija me decían, uy, qué mala suerte. Digo, coño, pues vaya por Dios, ¿no? Aquí. No, quiero decir que esto ha cambiado muchísimo. Es decir, ahora localmente se valora muchísimo. Algunas más cosas el han cambiado patrimonio. para mejor y otras no. Bueno, en Porque realidad, cuando tú llegaste aquí, urbanismo se movía por el Pancho. bueno, Había tres pero personas, que José Luis Riego, también Pancho, el, y tú. el número de obras Pero aquí también había- es diferente. Lo que pasa es que en cultura estamos yo. Claro. No, es que cuando Yo vino lo sé. lo de la beca esa la conseguimos nosotros, porque precisamente urbanismo se quedó durmiendo. No, Sí. es Y otra estuvo a punto beca, que no, eso No, es ya diferente. lo sé, ya. No, la beca, yo hablo de una beca De una de la beca. universidad. Ya. Lo que hicimos luego para el ayuntamiento fue la carta arqueológica, que eso fue otra cosa. Que aquí- Pero la beca era una beca de la Universidad de Sevilla, vamos. Sí, sí. Porque yo aparte, como sabéis, estaba en ese momento de becario, pero en Moscú. Estaba en Y Moscú. entonces encadené esa beca con la que con lo de ofrecía Sevilla. la Universidad de Sevilla. Bueno, en fin, ahora, otra cuestión. El tema de, dentro de esas expediciones que haces tú normalmente, este año también has estado otra vez en Egipto. Sí, nosotros tenemos en Egipto, que lo hemos comentado otras veces, una concesión permanente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que desde hace ya 7 campañas, pues de forma permanente, los meses de enero y febrero, desarrollamos allí excavaciones arqueológicas en el desierto oriental. Precisamente, antes comentabas National Geographic, nos dedica a un programa que se emitirá o ahora en mayo o el próximo junio a los últimos descubrimientos que estamos haciendo. Así que, como se dice ahora, Tendremos que no estar voy a pendientes. hacer spoiler de lo que aparecerá. Tendremos que estar pendientes. Bueno, y otra cuestión, el tema de las conferencias. Una de las cosas también importantes, no solamente es lo que a nosotros nos enseña, lo que Sergio va descubriendo y nosotros vamos aprendiendo, sino que además lo difunde. Y entonces se está dedicando también, está continuamente todo el año, dando conferencias. La última creo que ha sido en Mérida, hace poco, que yo no tenía apuntado para ir, Sí. pero tenía otro vez. Sí, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida pues organiza un ciclo de grandes descubrimientos en arqueología y precisamente le dedicó una sesión a Écija, es decir, a la Écija romana. Pensemos que a mí me gusta insistir en esto, y lo sabéis, que Écija como ciudad romana va de la mano de otras ciudades que se fundan a la vez y de la misma forma y con la misma vocación, como son Zaragoza y Mérida. Es decir, son colonias, es decir, tienen el máximo rango estatutario dentro del Imperio Romano
y se fundan cuando se desmovilizan las tropas romanas después de las guerras civiles y las guerras cántabras. Es decir, que son ciudades que se fundan en sitios muy similares, en zonas de valle fluvial, con ríos navegables y además con contingentes importantes de tropas que fundan grandes ciudades. Es decir, que Écija, cuando hablemos de la Écija romana, hace un momento que hablabas de Mérida, tenemos que pensar que son ciudades gemelas, hasta el punto de que tenemos en Mérida que se adscribe a los ciudadanos romanos a una tribu, ¿sabéis? Los romanos estaban adscritos a una serie de tribus a imagen de la propia Roma, capital, y esa tribu, que es muy particular, que es la Papiria, solamente la tenían en cuanto a colonias Écija y Mérida. Es decir, que hasta ese punto son ciudades hermanas, que, dicho sea de paso, un hermanamiento tampoco estaría mal entre ciudades romanas de este nivel. Lo dejamos ahí. Está claro. Lo dejamos ahí, ayuntamiento, a ver qué hacemos. Y una cuestión también, ¿hay más imágenes por ahí? ¿Has traído más imágenes? Sí, he traído vamos viendo imágenes Antonio. de detalles sobre el mosaico. Dime. Bueno, antes también me gustaría aclarar una cuestión, porque claro, como decía antes, hay líneas paralelas que a veces no se encuentran entre ellas cuando hablamos de los canales científicos, y otra línea es pues lo que llega al gran público. Lo digo por lo siguiente, porque saltó la noticia, que además ha tenido una repercusión nacional, sobre la aparición de este gran mosaico, y hay quien dice, bueno, pero es que eso yo ya lo he visto. Claro, pero vamos a ver. La cuestión es que la noticia ha salido en los medios nacionales, que no tenían ninguna noticia de que hubiese aparecido este mosaico. Y la noticia en realidad no es la propia aparición, sino que hemos terminado ya el proceso de estudio, documentación, publicación científica, analíticas, es decir, que eso en realidad es la noticia. Que se ha hecho oficial. Bueno, que ya hemos llegado a culminar todo el proceso de estudio. Es decir, eso es como, por ejemplo, cuando en Atapuerca salta una noticia, a lo mejor elaborar ese trabajo que da lugar a la noticia han sido 20 años de trabajo. Eso es lógico. Claro. Es como cuando aparece la cura de una enfermedad. Nadie pensará que se ha hecho en una semana. Días, claro. A veces son 50 años de trabajo. Pues otro tanto se puede decir de este mosaico. Y antes hablábamos de la parte geométrica, pero vamos a hablar también de la figurativa, empezando por esta imagen de aquí, que está muy maltratada, pero que nos permite reconocer fácilmente a un personaje con el pelo largo, un látigo, un flagelo en la mano derecha, y vemos que tiene una túnica arcoíris, es decir, tiene una túnica de colores, amarilla, y es lo que representa de forma estándar al Sol, a Helios, porque lleva un látigo, porque es el que conduce al Sol en su carro. Vamos a comparar estos mosaicos, por ejemplo, con el siguiente, que es el de Itálica. Este es un mosaico italicense que vemos que tiene los mismos elementos, salvo el látigo. Vemos que tiene esa túnica multicolor, que tiene el pelo largo, y en este caso tiene esa especie de corona radiada que representa los rayos del sol. Es decir, es una imagen estereotipada de representación del sol. La siguiente es la representación de un viento. Es decir, también se representa así a los vientos. ¿Y por qué los reconocemos? Pues en primer lugar porque vemos que está exhalando esa corriente de aire que le sale de la boca, y luego tiene unas pequeñas alas, unas alitas que le salen a los lados de la cabeza, en las sienes.
¿Qué dimensión que tiene ahí abajo un escalímetro? Esto dimensión estamos puede tener hablando de estos recuadros, Sí. pues tienen, esta sería una escala de medio metro y son cuadrados que tienen en torno a 40 centímetros. Es decir, esta es una escala de 50 centímetros, pues el recuadro medio viene a tener unos 40 centímetros de lado. ¿Qué viento es? Porque hay muchos vientos en el mundo antiguo. Probablemente sea el viento primaveral, el céfiro, porque se le representa como un personaje joven. La siguiente imagen, esta me gusta especialmente porque es una representación de Selene. Selene, que es la luna. La luna. Veis que tiene ese creciente lunar asomando por detrás. Esa pues es una representación muy mediterránea, asociada a divinidades femeninas durante milenios. Es precioso este. Y sobre todo es especialmente bonito por una razón. Hay en esta casa, como estamos hablando de una casa que había bien de presupuesto, eso se ve a las claras, pues se pueden permitir el lujo de utilizar de forma masiva teselas de pasta vítrea, es decir, cuando utilizamos teselas de piedra, pues claro, el colorido está muy limitado por los colores que tienen las piedras. Claro. Sin embargo, ¿qué se hacía cuando se quería tener unos colores que se salían de la norma, como para el collar, el vestido? Sí. Pues lo que se hace es recurrir a la pasta de vidrio, es decir, estas teselas son de vidrio, por eso consiguen esa gama de colores tan espectaculares. Luego aprovecho para hacer una nota rápida desde el punto de vista técnico. Fijaos la gran calidad que tiene este mosaico, pero sin embargo uno puede decir, pero vamos a ver, si la imagen se sale del cuadrado, ¿eso cómo puede ser? O por ejemplo, si volvemos al anterior, pues vemos que tiene una gran calidad, pero bueno, no está centrada, por ejemplo. No está centrado. ¿Esto por qué es? Esto en la investigación pues he podido ver que es porque el mosaico se va haciendo simultáneamente la parte geométrica y la figurativa. Entonces, claro, el modelo geométrico que se va reproduciendo sigue su camino, pero a veces el encuentro con la parte figurativa que se va haciendo a la vez, pues no cuadra. Y entonces, por ejemplo, esto se ve muy bien porque Selene, normalmente una de sus características más reconocibles, aparte de la luna, porque Selene es la luna, es una especie de moño alto que tiene sobre la cabeza. Si pasamos a la siguiente imagen, que es la de Itálica, además, veis que tiene... La cabeza en el anterior se ve que sobresale bastante. Exactamente, ¿no? sobresale totalmente. Y veis, esta es del mismo mosaico que nos sirve de paralelo, de Itálica. En este mosaico italicense, pues veis ese moño tan característico que tiene Selene, aparte de la luna, claro. Si vamos al siguiente, este es también muy interesante. Es una representación de una cabeza con unas alitas a los lados, que es la representación estándar, como vemos en la siguiente imagen, de Mercurio. Mercurio, el mensajero de los dioses, que se le representa así. Pero no se queda ahí el interés de esta imagen. Si volvemos a la anterior, pues nos puede llamar la atención lo siguiente. Bueno, este mosaico en general en esta parte está muy bien conservado, ¿por qué aquí está destruido? Está destruido por la siguiente razón. Si nos fijamos en la parte destruida, veremos que no solamente la destrucción fue intencionada, sino que vemos un símbolo muy reconocible paleocristiano, que son las letras, la J y la Ro, es decir, las iniciales de Christos, de Cristo, que son las habituales
en esta cronología en la que se destruyó el mosaico. Por hacer una reconstrucción un poco informal, pues podemos ver que cuando la casa se abandona, pues hay una serie de materiales valiosos que se expolian, como ha pasado toda la vida. Tú que, Javier, eres arquitecto, te has tenido que enfrentar muchas veces al saqueo de las casas después de abandonarse, que se llevan hasta las columnas. Pues en este caso, sobre todo, se llevaron las tuberías de plomo que surtían a la fuente del patio. ¿Qué ocurre? Que mientras hacían esto, uno de esos personajes que era cristiano, pues vio esta imagen, le debió de intranquilizar un poco ese personaje con unas alas a los lados, y no solamente lo destruye, sino que además hace ese símbolo cristiano en el interior, que es un fenómeno bastante conocido en esa época, es decir, en los primeros siglos del cristianismo. Eso, por ejemplo, se ha podido estudiar muy bien en Egipto, es lo que se llama la iconoclastia, la destrucción de las imágenes. Sobre todo porque estamos hablando de una religión que en origen pues era icónica, es decir, prácticamente no había representaciones del propio Cristo, y lo que se recurre a esos símbolos, como puede ser las letras griegas Ji y Ro. Eso sucedería ya sobre el siglo IV, por ahí. Sobre todo es esa cronología. Lo que pasa depende de si es en las ciudades, en el campo, etcétera, pero sí, en torno al siglo IV o V, pues es un fenómeno bastante extendido. Casi a la vez que se esconde la masonería. ¿Cómo se esconde? Pero eso no es que se esconde, es que se tira al estanque. Si pasamos a la siguiente imagen, a la otra, hay más representaciones. Este mosaico, pues vemos que en cuanto a iconografía es bastante variado. Eso es muy interesante porque estamos hablando de principios del siglo III y pues gusta un tipo de representaciones en las que se ha perdido de vista la variable religiosa. Simplemente se eligen mitos que sean pues conocidos, imágenes pues que sean vistosas, bonitas, y en este caso es una representación de uno de los dioscuros, de Castor o de Pollux, uno de los hijos resultados de la unión de Leda y Zeus, metamorfoseado en cisne, y en este caso pues vemos que tiene el característico cascarón de huevo en la cabeza, porque para eso nació de un huevo, y esa cruz que lleva arriba en realidad es una representación de la estrella, del astro que tendría el nombre de este dioscuro. Ya digo que no sabemos si es Castor o Pollux. Por cierto, que es un tipo de personaje mitológico muy poco representado en el conjunto del Imperio Romano, pero que sin embargo de esta época y de este taller tenemos hasta 3 mosaicos que lo representan. Es decir, el mosaico de los amores de Zeus, que está en esta misma casa, y también el mosaico de la Plaza de Santiago, que se puede ver en el museo. Y además se ve muy bien porque ahí, en ese mosaico que dice Sergio, que está allí en el museo, ahí sí aparece la imagen de Castor, creo que fue, porque aparece con el caballo. Es que los gemelos, la única diferencia es que uno se encargó, era el domador de caballo, y el otro era un... Claro, es que la cuestión es que puede ser más bien Castor, pero bueno, como en este caso no vemos el caballo, pues si no es Castor es Pollux. Claro. Y muy interesante el mosaico, tú te acordarás, claro, que fue quizás además la única vez que ha recibido dinero el propietario, ¿te acuerdas? En la calle Espíritu Santo. Sí, el mosaico de las escenas báquicas. Eso es interesantísimo. Eso es muy interesante y merece la pena estuvo expuesto verlo en la Expo del 92. En la Expo del 92. Sí.
La siguiente... Bueno, es que ¿cuántos mosaicos en realidad En hemos realidad, sacado? en Écija, del- ahora mismo inventariados, hemos superado el centenar de claro. mosaicos documentados de forma, claro, más o menos extensa. Esta imagen, aunque esté bastante mutilada, pues es muy interesante, muy bonito, porque es una representación de Dioniso, de Baco, que vemos que tiene el tirso, esa especie de vara que está totalmente recubierta de pámpanos de uva, de flores, y luego también esa corona, corona floral y también de pámpanos de uva que le cae sobre la cabeza, es decir, que muy claramente es una representación del mismo Dioniso, del mismo Baco. Pensemos que en Écija estaba muy de moda este tipo de representaciones en época romana, pero en cambio, sorprendentemente, del mismo dios Baco tenemos muy pocas imágenes. Una de ellas en el mosaico este que decías, de Espíritu Santo a Barrera de Oñate, que sale Dioniso niño volviendo triunfante de la India. Que era acojonante. La siguiente imagen es otro viento. En este caso reconocemos rápidamente que es un viento porque está también exhalando por la boca esa corriente de aire, también tiene las alitas, pero aquí vemos que es una imagen más fiera, es decir, tiene el pelo encrespado, la barba, y esto... Más viejo. No, más que más viejo, más fiero, más violento y con barba. Esto nos da la idea de que muy probablemente sea Bóreas. Bóreas es el viento del norte, el viento frío del norte que se le suele representar así. Y la siguiente imagen es especialmente interesante porque aquí lo que estamos viendo, aunque esté también bastante mutilado, es una imagen muy completa de un episodio de la vida cotidiana en la que hay unos personajes que han salido de caza y le están ofreciendo a otro personaje que está sentado a mano izquierda, se ve el pie donde está sentado y tal, le están presentando los resultados de una cacería. Vemos pues que hay una liebre en el centro, es decir, hay un personaje que lleva una liebre en la mano, también hay una representación de un caballo que está representado prácticamente en perspectiva frontal, hay también un galgo abajo a la derecha, que se le ven los cuartos traseros, el rabo, y también, y esto es lo más interesante, hay otro personaje que está llevando a la espalda un gamo. Esto es interesante porque el gamo no es una especie autóctona de la península ibérica, fue introducido por los romanos específicamente para cazarlo. Entonces, muy probablemente es un guiño de la familia propietaria de esta casa, dejando caer que ellos tienen incluso gamos que pueden cazar. Esto es muy interesante porque normalmente se representan los mosaicos a ciervos. Lo que pasa es que el ciervo es más grande y siempre aparece llevado entre dos personas. Aquí, aparte de que reconozcamos que es un gamo, pues por el colorido y el tamaño, vemos que lo está llevando a la espalda una sola persona. Y luego hay un detalle en el fondo bastante interesante, que es esa vegetación descarnada, es decir, ese árbol sin hojas, esa golondrina arriba, es una serie de elementos que nos hacen referencia a que estamos en una escena invernal, finales del invierno, y eso es interesante porque la cacería en el mundo romano es una actividad invernal, es decir, en realidad es la ocupación por excelencia que se asocia al invierno, es decir, en los ciclos del año
siempre son los mismos, es decir, primavera con las flores, el despertar de la naturaleza, el verano, la siega, cuando se recoge el cereal, el otoño, la vendimia, siempre alegorías del vino, y el invierno se asocia a la recogida de la aceituna y a la cacería. Es decir, es esa doble actividad que se hace durante el invierno. Y aquí en Écija, sin salir de Écija, podemos verlo sencillamente en el museo, podemos ver que esas alegorías aparecen en los mosaicos de aquí de la ciudad. Y para terminar, en la última imagen, pues aunque también está maltratada, se hace referencia pues precisamente a esto que decíamos. Esto que vemos es una hoz de las que se utilizaban en la siega y es una alegoría del verano. Es decir, pues vemos que en este mosaico se combinan imágenes de caza, imágenes planetarias, porque se consideran planetas tanto Mercurio y la Luna como el Sol, también imágenes de los vientos, de fenómenos atmosféricos, también de personajes como el mismo Baco o Dioniso Baco o un Dioscuro, es decir, pues que es un mosaico pues que nos ofrece toda esa variedad iconográfica que está de moda a principios del siglo III, específicamente en Écija. Esta imagen, por cierto, hay una igual, que hemos hecho antes alusión, al mosaico que hay en el museo de la Plaza de Santiago. Hay otra igual, como esta, representando también con el tema del segador y eso. Sí, de todas formas, vamos a aprovechar, insistimos, ya que tenemos aquí a Sergio ha comentado, habla de los mosaicos y siempre que nos hablan de los mosaicos lo importante que es lo importantísimo que es y lo bonito, el saber interpretar un mosaico. Eso es fundamental. Y allí en el museo de Écija tenemos unos mosaicos extraordinarios, todos aparecidos aquí en Écija. Entonces sería muy interesante para todo el que aún no haya visto el museo, que todos nos haya visitado el museo, que se acerque. Estamos hartos de decirlo. Es un bien que tenemos, que podemos disfrutarlo, que eran nuestros antepasados, que es nuestra historia. Acerquémonos a verlo, por favor, porque es fundamental que conozcamos todas estas cosas. Enriquecedor, además. Totalmente. Y el que tenga hijos, pues que se lleve a sus hijos, porque es algo que le debemos a ellos. Sergio, ¿qué papel representa? Yo soy un forofo del tema de las nuevas tecnologías y todo esto. La aplicación de estas nuevas tecnologías, la que tenemos ahora ya en todos los sitios de inteligencia artificial, a la hora de hacer los estudios estos, porque yo sé que, por ejemplo, en el aspecto de localización de yacimientos y todo esto se utilizan drones, según vi no hace mucho en un programa, para detectar lo que son yacimientos, zonas amuralladas, etcétera. Y ahora lo que es en el plano donde se trabaja de excavación y todo eso, habrá otro tipo de tecnologías más que no deben de ser invasivas, según tengo entendido, ¿no? Digamos que aquí hay tres vertientes, ¿no? Y las tres, pues tenemos la suerte de poderlas aplicar en investigaciones sobre temas de Écija. En primer lugar, de lo que comentaba, la teledetección, pues eso aquí como proyecto de investigación de la universidad llevamos aplicándolo 30 años, es decir, estamos utilizando primero fotografía satélite, después fotografía aérea, más recientemente la potencialidad del LIDAR, que también nos da unas imágenes de gran precisión. Entonces la teledetección aquí en Écija ha sido una herramienta fundamental para este tipo de estudios. Luego, otra línea que también hemos utilizado es lo que comentabas de la investigación no invasiva. Es decir, nosotros ya hace pues casi 30 años ya estuvimos haciendo aquí en el campo, en la finca de las Delicias, por ejemplo,
prospecciones geoeléctricas, es decir, por resistividad. Las anomalías nos indicaban dónde había estructuras, pero esto hemos seguido aplicándolo y bueno, como noticia que puede ser una pequeña primicia, dentro del plan de sostenibilidad turística en destino, que es una de estas grandes subvenciones de los planes Next Generation que estamos aplicando en Écija, una de las líneas va a ser la documentación digital con LIDAR de el 100% del recinto de la Plaza de Armas, de lo que ya se ve, es decir, con LIDAR, con uso de drones y también con diferentes escáneres láser. Vamos a escanear la totalidad y a procesar lo ya excavado, pero también vamos a utilizar técnicas de detección no invasiva de lo que queda por excavar. Vamos a usar magnetometría, tomografía, vamos a utilizar georradar y GPR, es el radar de penetración terrestre, y entonces todas esas tecnologías las vamos a aplicar en Plaza de Armas, de manera que vamos a tener un diagnóstico muy preciso de cuál es la potencialidad que nos queda, porque no olvidemos que debajo de los mosaicos que vemos hay más de 1000 años de estructuras de la ciudad. Recordemos que allí en Plaza de Armas tenemos estructuras desde el bronce final, tenemos de época tartésica turdetana y también las romanas. Es decir, que casi 2000 años. Bueno, en total tenemos 3000 años de historia de Écija, desde el siglo IX antes de nuestra era, por lo menos los tenemos allí. Pero hay una tercera vertiente que también nos estamos beneficiando de esa potencialidad. Estoy en un proyecto franco-canadiense que ya estamos terminando, en el que estamos haciendo una base de datos de todos los nombres personales de época romana de la provincia bética romana. Hemos terminado ya la Lusitania, ahora estamos terminando con la bética, y entonces lo que estamos haciendo es una base de datos de acceso público y gratuito, por supuesto, en la que recurriendo a toda esa tecnología del Big Data podemos hacer un análisis masivo de esos nombres personales, detectar patrones, cuestiones, por ejemplo, sociales. Antes, por ejemplo, se tenía la idea, por decir algo, por dar solo unas pinceladas, se tenía la idea de que los esclavos, las personas dependientes, las personas esclavas, tienen nombres normalmente griegos. Esto no es así, hemos visto que tienen más nombres latinos que griegos, o cuestiones, por ejemplo, sobre el sustrato indígena, es decir, muchas veces hablamos de los romanos, pero a veces nos olvidamos de que un buen número de esas personas que vemos en las inscripciones con nombre romano, en realidad no son romanos, son gente de aquí de Écija, pero con nombre romano. Claro. Esto, por ejemplo, nos permite toda esta metodología, esta tecnología, estos criterios, pues tener cada vez más seguridad de que la gente que vivía en esas mansiones que estamos viendo en la Plaza de Armas son ciudadanos romanos, muy bien, pero son gente de aquí, es decir, son las aristocracias turdetanas que se integran en los esquemas del Imperio Romano, y una ciudad como Écija, que tenía el estatuto de ciudad libre, una civitas libera, como decía Plinio, pues ese estudio sistemático de los patrones en los nombres, el tipo de nombres, las familias, pues nos permite proponer que los propietarios de estas casas pues son gente de aquí, pero que ya era de aquí antes de la llegada de la colonia romana.
Es decir, a veces hablamos del mundo romano como si fuese gente llegada toda de fuera, cuando la inmensa mayoría de la población era de aquí. Pues eso lo estamos pudiendo terminar de aquilatar gracias al uso de las nuevas tecnologías de forma masiva. Es decir, que las oportunidades de seguir avanzando son exponenciales. Lo que decíamos antes, de que mientras más se escarba en nuestro pasado, mientras más avanzamos en el futuro de lo que son de que es la ciencia arqueológica, más estamos conociendo de nuestro pasado. Claro, porque es la relación que tenemos. ¿Y qué me dices del circo? Bueno, pues del circo he traído también unas imágenes de la publicación de los resultados. Aquí, pues, me vais a perdonar que haga también un poquito de introducción metodológica, es decir, en realidad a veces se tiene la imagen de la arqueología como que es prácticamente pues sacar cosas y ya, y si son bonitas se llevan al museo y si no, pues no. Pensemos que hoy día una tecnología que nos ha permitido avances espectaculares es la de los sistemas de información geográfica, es decir, cada estructura que encontramos, por pequeñita que sea, la georreferenciamos y la estudiamos a escala de ciudad. Esa fue una de las líneas pioneras que aplicamos aquí a Écija, porque pensad que, claro, podéis decir, bueno, ¿y la universidad por qué se fijó en Écija? Porque utilizamos Écija como zona piloto de investigación arqueológica e histórica para la aplicación de estos sistemas de información geográfica en los 90, la ciudad y el territorio. Claro. Ojo, entonces, ¿qué ocurre? Que esa aplicación de estas tecnologías de forma sistemática es la que nos permite no solamente decir, bueno, pues me ha salido un muro, me ha salido tal, eso vale, hasta ahí bien, pero nos permite cualificar la información que vamos sacando y caracterizarla. Digamos que tienes, si vemos esa imagen que estaba ahí, hay 3 niveles. Por ejemplo, esto es la calle Rosales. En la calle Rosales hicimos una obra PER de pavimentación con un proyecto redactado y dirigida por mi compañera, la arquitecta Valle García Verde, Osuna, que fue la que hizo este proyecto integral de recuperación de esta calle, y en este caso, pues aparecieron durante el transcurso de la obra de pavimentación, pues una serie de estructuras puntuales, pues un muro aquí, un muro allá, muy bien. ¿Qué ocurre? Que esto que vemos en la imagen, pues con ese tono amarillento, son todas las excavaciones arqueológicas que se han hecho en esta zona en los últimos 30 años, en este caso, que también vemos que aparecen en tonos grises, pues pavimentos, muros, etcétera. ¿Qué ocurre? Que este es el primer nivel del que hablaba, es recopilar información. Esto ha aparecido aquí. El segundo nivel es la cualificación de esa información, es decir, no, esto no es un muro, no, esta es la parte interior del graderío del circo. Por ejemplo, esa línea discontinua central es el Euripus. ¿Qué es eso? Pues es la barrera que separa las calles. O esos pavimentos que han salido no son pavimentos, son la pista del circo. O eso que sale a la derecha, que vemos que hay una serie de dados de cimentación y una estructura que sobresale, que es pues ni más ni menos que la cimentación de la fachada del edificio del circo, y en este caso donde se ponían los jueces que iban a controlar los resultados de la carrera. Pero todavía hay un tercer nivel
en el uso de esta metodología, de esta tecnología, que es el nivel predictivo. Es decir, esto nos permite predecir lo que nos va a aparecer, por ejemplo, el día que se haga una obra, por ejemplo, en la Avenida de los Emigrantes, claro, pues sabemos con total seguridad dónde nos van a aparecer las estructuras del circo que cruza transversalmente en la calle. Si seguimos adelante con esta imagen, esto pues apareció en María Auxiliadora y es un canal, dice uno, bueno, pues muy bien, un canal para llevar agua, mira qué bien, de época romana. Gracias a la integración de esta información dentro del conjunto de la trama urbana, pues vemos que este canal, ¿por qué se hace? Porque tenemos todas esas aguas que nos llegan de toda la vida por los de la zona de los llanos de Mochales, por ejemplo, el arroyo del Matadero, de la Argamasilla, viene de esa zona. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú haces un edificio de más de 400 metros lineales allí, como es el circo, estás creando una gran barrera para esas aguas pluviales. Entonces había que canalizarlas. Y esa canalización, pues, tenía que ser múltiple, pero una de ellas es esta que vemos aquí. Si seguimos adelante, pues vemos también en María Auxiliadora cómo han aparecido las cimentaciones de la parte del ángulo suroeste, el ángulo suroccidental del circo. Si avanzamos a la siguiente imagen, pues veremos con líneas discontinuas cómo podemos reconocer la funcionalidad de estas estructuras. Vamos más adelante, Antonio. Estas estructuras pues son ni más ni menos que las correspondientes a los siguientes elementos. Antonio. Por un lado, ahí se ve ya. Por un lado, gracias. Por un lado tenemos esas zapatas aisladas de la fachada del circo, tenemos también el apoyo del graderío y también el límite de la pista. Pero si avanzamos a la siguiente, digamos sintetizando esta información, pues veremos que podemos reconocer otros elementos bastante llamativos, como es las típicas torres que había en las esquinas, en los ángulos de la fachada principal de los circos, o a mano derecha lo que se llaman los cárceres que son los boxes de donde partían los caballos, los carros en estas carreras. Si seguimos adelante, pues veremos otros elementos pertenecientes a lo poco que se ha conservado del alzado del circo, como estos sillares. Esta es una excavación magníficamente realizada por arqueólogas fijanas, como son Ana Santa Cruz y Cristina Cívico, las responsables de esta excavación arqueológica de gran complejidad y que ha sido magistralmente realizada. Y si seguimos adelante, tenemos incluso en María Auxiliadora, en los números, en número 6, exactamente, esa es una obra vuestra también, la obra emergente. Y la siguiente imagen, pues vemos incluso elementos del aparato decorativo de ese edificio circense. Y en la siguiente, pues vemos los típicos aplacados pétreos de revestimiento que tendría este gran edificio circense, y en la siguiente pues podemos ver cuál sería la planta, la propuesta de planta para este gran edificio. Aquí, respecto a hipótesis anteriores, tenemos novedades.
gracias a esas excavaciones que se han hecho. Hay otras arqueólogas efijanas que han hecho, han permitido con sus excavaciones grandes avances aquí, como son Carmen Romero, Inmaculada Carrasco, que han excavado en estas áreas que vemos en amarillo y han permitido la recuperación de esa evidencia arqueológica que permite reconstruir el circo. Novedades, pues que ahora tenemos la seguridad de que la fachada del circo miraba a la entrada de la Vía Augusta a través de Puerta Ferrada, es decir, en Puerta Ferrada teníamos la puerta que miraba la puerta de Sevilla, que podemos llamarle, la que daba a Hispalis. Pensemos que por Juan Páez penetraría la Vía Augusta en la ciudad, y esto que vemos aquí pues sería la fachada que estaría al sur, no al norte como se pensaba antes, sino al sur, y sería pues de unas características. La idea era que tuviese una cierta vocación escenográfica de cara a la ciudad. Vemos al sur también, abajo de la imagen, esa canalización que cruzaba de oeste a este y permitía la evacuación de aguas pluviales. Vemos que el circo, ahora mismo sabemos con absoluta y total seguridad cuál era su anchura. Estamos hablando de, por dar el dato exacto, el edificio tenía una anchura de 112,8 metros. Tenía de anchura de fachada a fachada, que lo podemos comparar con el circo de Mérida, que se puede ver íntegro, que tenía 114. Es decir, estamos hablando de unas dimensiones similares a las de Mérida y superiores, por ejemplo, a las del circo de Toletum, de Toledo, que tenía 100 metros, 100,8 metros. La longitud, el problema es que el límite norte del circo pues no lo conocemos. Entonces, ahora mismo pensábamos antes que podía estar incluso cerca del Parque de Caballería, donde está el colegio también, que podía estar allí. Parece que no llega tan lejos, es decir, que serán las excavaciones arqueológicas que se vayan desarrollando las que nos permitirán, en cualquier caso, pues ver cuál sería la longitud. ¿Se puede suponer que en correspondencia con el de Mérida? En correspondencia con el de Mérida podríamos estar hablando, sí, la ubicación de las metas, porque los circos tienen dos metas, es donde dan la vuelta a los caballos. La meta al sur apareció en la calle Antequera, la obra que se hizo en la calle Antequera. La norte no ha aparecido, pero por exclusión la tenemos bastante bien localizada, y aparte en la zona de la calle Caleros, y a partir de esos datos podemos estar hablando de un edificio que tendría la pista una longitud mínima de 362 metros, sería la longitud mínima de la pista, y la longitud total del edificio mínima sería 386. Si sabemos cuál es la anchura de la pista, eso con seguridad. Sí, 100 por 400 redondeando. La pista tenía 87 metros y medio de anchura, partida por esa barrera central que, como habréis visto en esta imagen, está descentrada. Sí. ¿Por qué está descentrada? Pues ya que los caballos salen en paralelo prácticamente del sur y tienen que confluir hacia la embocadura de la pista, se desplaza un poquito esa barrera para permitir que entren con más comodidad. Esto pues ha sido el último avance de la investigación. Esto lo publicó la revista ANAS, que es la
del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que es una revista especializada, científica, centrada específicamente en arquitectura romana, y es la que nos ha permitido dar a conocer el avance de estas investigaciones. Esto, por supuesto, es una revista que simplemente se puede buscar en Internet y es de acceso público y gratuito. Es decir, que, dicho esto, el que no sepa más del circo de Écija romana es porque no quiere, porque está ahí la publicación. No quiere. Bueno, ¿alguna cosa más así que quieras comentar? Bueno, solamente una nota, ya que hemos hablado tanto de la Écija romana, pues claro, comentabas lo de una calle Munda, pero bueno, ya que hablamos de romanos, hay un personaje de aquí de Écija, que es, digamos, el gran desconocido de la ciudad, que es Publio Postumio Aciliano, que es probablemente en los 3000 años de historia de Écija el personaje que más repercusión internacional ha tenido. Estamos hablando de un personaje que tuvo una carrera militar brillante y en época entre Domiciano y Trajano desempeñó posiciones de altísimo funcionariado imperial como procurador de varias de las provincias más importantes del Imperio Romano. Estuvo desde la zona de Achaia, estuvo en Siria, fue procurador de Siria, fue procurador probablemente de la Bética, fue procurador de Panonia y Dalmacia, procurador incluso de Bélgica. Es decir, tuvo una carrera militar muy brillante que le permitió acceder al orden ecuestre, y dentro de este orden ecuestre de los caballeros de época romana, estamos hablando de finales del siglo I, principios del segundo, pues dentro de la administración, en un puesto de confianza directa y designación imperial, pues fue el funcionario de más alto nivel dentro del organigrama imperial en esos destinos. Pensemos que Publio Postumio Aciliano, y pensemos que este personaje en sitios tan distantes como Siria, como Bélgica, como Panonia y Dalmacia, Bélgica, es decir, en todas estas provincias imperiales, pues era el funcionario de mayor rango. Por supuesto, había un gobernador, pero era un cargo más político, pero dentro de esa fiscalización imperial de la gestión de las provincias, el puesto más alto era el de este cijano, Publio Postumio Aciliano, que conocemos gracias a inscripciones que hemos recuperado en la Plaza de España, pero también en los lugares de destino. Por ejemplo, aparece este cijano en inscripciones romanas de Siria, encargándose de la ejecución de obras públicas imperiales romanas. Un personaje, y ya digo que dentro de las responsabilidades internacionales, pues no hay otro écijano que haya llegado tan lejos. Bueno, pues ya, ayuntamiento, ya sabéis, ya nosotros aquí insistimos mucho con el tema de Jerónimo de Aguilar, hemos insistido mucho con lo de Munda, y a partir de ahora, pues, Publio Postumio Aciliano. Que además es de aquí. Por eso, es que decía, claro. Es que lo lógico, nosotros estamos hartos de decir que el tema de la nomenclatura de las calles, y por eso nosotros insistimos, a pesar de que haya personas que digan que eso no tiene importancia, es precisamente porque eso es una biblioteca abierta, a la curiosidad del ciudadano que pasea y que ve un nombre, cuando vea Publio Postumio Aciliano, ¿quién era este? Y entonces pregunte y que alguien le pueda decir esto, o que busquen en internet a ver quién era y se enteran. Entonces es la forma de enterarse de quiénes eran los écijanos que nos ayudaron, que hicieron a Écija grande, porque toda esta gente tuvieron su influencia indiscutiblemente para que después Écija
floreciera como floreció. Pues igual, como eso, todos los que han estado a través de nuestra historia se merecen su calle, antes que otros que tienen calle aquí en Écija. Muy bien. En fin, que familia, Juan. don Juan, para despedir el programa me gustaría que usted hablara, porque yo sé que Rafael, que no ha hablado en todo el programa, se ha pegado un lote de escribir, quiere decir que la habrá escrito una hora. Le ha hecho una elegía, le ha escrito una elegía a Sergio que no vea. Pero tú, por favor. Dios santo, y yo con estos pelos. Juan. No hemos tenido la gran suerte de tener hoy aquí a Sergio, que nos ha puesto al día de todas las novedades arqueológicas de nuestra ciudad y también a otros niveles. Y por supuesto, con lo que hemos aprendido y nos hemos enterado hoy, decir que tenemos también otro personaje aquí de nuestra ciudad, de un gran personaje por el que hay que luchar para que se le ponga también el nombre de una calle, como es lógico. Y más antiguo que este me parece a mí que no tenemos por aquí ninguno. No. Con más antigüedad. Muchísimas gracias. Muchas Sergio. gracias. Don Rafael. Hombre, pues yo, ante tanta sabiduría, evidentemente, siempre hay que callar. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué hace uno diciendo o preguntando cuando este hombre es un pozo de sabiduría de esos que echa el agua por el brocal a borbotones? A ver, ¿qué se va a decir? Lo que hay que hacer es escuchar y aprender, que de él podemos aprender mucho. Antes de ir contigo, que si llevo he escrito un par de letrillas hoy para ti, antes de ir contigo, director, permíteme que nos congratulemos todos por el nombramiento de León XIV. Tenemos nuevo papa, tenemos nuevo pastor que nos lleva por los caminos y por los senderos que llevan a la plenitud, ¿no? Mi amigo Juan Palomo, fíjate, Juan, siempre lo tenemos presente, ¿verdad? Nos podía hablar algo del Via Lucis próximo que se va a realizar, que eso ya lo dirás ahora, pero sí antes de ello, quiero destacar que desde el día 15 al 23 Mario Sierradora tiene su espacio y su novena, donde todos los exijanos de bien se pueden acercar a la Iglesia del Carmen a presentar sus respetos a la Virgen este mes de las Flores. El 16 de mayo la Caracolá de la Mortaja a las 8:30 de la tarde en su Casa Hermandad. El 18 de mayo el Resucitado organiza los cruces de mayo, los pasitos que tenemos el domingo que viene, si Dios quiere, a las 11 de la mañana desde la Mayor de Santa Cruz. El mismo día 18, igualmente a las 11 de la mañana, se va a celebrar una unción de enfermos comunitaria en la Casa de las Hermanas de la Cruz, en el convento de las Hermanas de la Cruz. Y bueno, por último, Juan, pues lo que estábamos hablando del Via Lucis, ese que no sé exactamente cuándo será la fecha, para que la gente se vaya preparando. Domingo de Pentecostés, que cae en el día, no me acuerdo ahora mismo cuál es. No me acuerdo cuándo es, pero es el domingo de Pentecostés. Bueno, dicho todo esto, que son más o menos así las cosillas que tenemos. Ah, por cierto, hay algunas cosas más. Recuerden que la Academia tiene una magnífica conferencia el 16, que es a cargo de doña Rosa María Rosa Gálvez, que es la secretaria general del Ayuntamiento de nuestra ciudad, a las 8 de la tarde en el Museo de Benamejí. Después hay una cosa que es muy interesante, atentos, va a haber una proyección de un documental que se llama Las Alfombras o Alfombras de Juventud, Juventud y Fe, Pilares de nuestras Hermandades, en Écija el próximo viernes 16 a las 18 horas con entrada gratuita en el Teatro Municipal San Juan. Y dicho esto, que son algunas de las novedades, voy ahora con el que siempre nos deja con la boca abierta. Diga usted. Como bien has comentado tú, el día 18, sí. El domingo 18 son las cruces de mayo a partir de las 11 de la mañana en la plaza de Santa Cruz, la Congregación de los Pasos, y después hay una comida de convivencia, puesto que termina en la Casa Hermandad del Rocío, y allí pues habrá una comida de convivencia para todo el que lo desee. Qué bien. Qué divertido, cuántas cosas para no aburrirnos y entretenernos siempre. Esta ciudad, como siempre, tan señera en sus actividades y en sus cosas. Eso es muy bueno. Sergio,
Yo me he callado durante todo este tiempo. Ahora, porque es que de verdad eres increíble. Además, qué suerte tenerte como amigo y como gente que va caminando a nuestro lado por la vida. Alzó la piedra antigua su secreto. Rugió la tierra con su voz dormida, y tú, cual rey del tiempo, das la vida a un mundo sepultado y ya incompleto. No fue azar, fue destino y fue decreto que el mármol resurgiera en su partida y el arte como fénix sin medida se alzara en ti triunfante y con respeto. Oh Sergio, fiel heraldo del imperio, rompiste con tu mano las edades y el sol tembló en los muros del alcázar. Hoy Écija honra y alaba el misterio, pues diste voz al sueño de ciudades que duermen bajo el polvo de nuestra raza. Ese por un lado. Y ahora Qué por barbaridad. otro, tú como eres un erudito, por partida doble. En Écija la luz se hizo memoria, cuando su mano halló bajo la tierra el sueño que desde antaño se encierra, tesoro fiel de una dormida historia. Mosaico antiguo, umbral de una victoria que el tiempo sin piedad casi destierra, mas tú, con alma audaz, libraste guerra del polvo gris que oculta tanta gloria. Sergio, guardián de domus y peristilos, valedor de hallazgos que son euforia, latir de dioses, símbolos y sigilos, que el arte entre tus manos hace el manto, y Écija celebre tu probatoria, rescate leal de imperios caídos. Qué barbaridad. Dios Ya mío, está. me quedo mudo. Llevo un rato aquí, dale que te pego. Qué barbaridad. Qué Qué arte. Pero el primero, genial. El primero tenía que haberlo leído el segundo. Porque es que después de leer el Usted- primero, es que el primero te ha salido, macho. Sí, sí, es verdad. Pero ustedes no se dan cuenta El que primero siempre está- hay un pero. El primero te salió genial. Siempre No, hay es un que el otro pero. es un poema. Vamos a ver, que Señor siempre los director, siempre hay un pero. No, es que ese primer poema es un poema antológico. ¿El qué? Ese ¿Sí? primer poema es un poema ¿Te ha antológico. gustado? Alzó Me ha la piedra encantado. antigua su secreto. Qué barbaridad, Me ha encantado. Y el final es genial. Yo creo que está. No, está. Tú estás. Bueno, estoy. Cada vez mejor. Maravilloso. Cada vez Maravilloso. mejor. Cada vez más Bueno, ¿Te acuerdas que cuántas veces te decía a ti? Si tú tienes que machacar esto, Sí. a ver cuando le haces un poema a tu mujer. A mi Venga, mujer. vamos a ver. Estaba deseando que me dijo ella que te insistiera. Vamos a ver. A ver, Vaya, Sergio, ya sabes. vaya por Dios. Bueno, Vaya por Dios. Vaya por Dios. yo a serio, ¿qué le voy a decir? Bueno, pues ya está, pasa por nada, porque No, porque resulta que yo aprendo mucho con él, Sí, con todo el mundo. pero hemos trabajado mucho juntos vaya. y desde que él vino hicimos, ¿tú te acuerdas, Sergio, que hasta esa fecha la gente entraba con las máquinas a hacer las obras y no se miraban? No le cuentes historia. No, no. No le cuentes historia porque te va a dar un cosqui. No, no, No. al revés. Él contribuyó, programa de radio, todavía no había ni televisión, tú te acordarás, que íbamos a la radio Sí, y claro. convencíamos a los propietarios de que tenían que hacer las excavaciones arqueológicas pagándolas ellos, ¿te acuerdas? Sí, sí. y O sea, que tanto. hemos hecho mucho trabajo juntos. Lo que yo sí quería era hacerle dos preguntas a Sergio. Primera, sé que te van a hacer una entrevista en Antena 3. Me Bueno, la han una hecho sola esta vez. mañana. ¿Qué día sale? El viernes en el informativo de Antena 3 probablemente. Muchas gracias. El viernes. Este viernes, Este pero viernes. es sobre espeleología, vaya, Sí, sobre bueno. las Hombre, exploraciones pero verte en que Antena 3 hacemos en el siempre Cáucaso. Es un lujo decir en tu casa, ese es amigo mío. ¿Te vas Y otra otra, vez y otra este año? cosa, Sergio. Sí, eso Ahora va a todos ser y los dice, años. ¿y tú te lo crees? Sergio, Sí. un tema muy interesante, Sí. creo yo. El tema, todo lo que hemos visto de los nuevos mosaicos y tal en la Plaza de Armas, Sí, eso se visita, se quedan in situ, lógicamente. se quedan, solamente hubo que extraer por cuestiones de conservación y restauración el de los Amores de Feu, De Seu. para llevarlo a Sevilla, y luego el mosaico del sátiro sileno
para restaurarlo después de... Eso digo, pero el resto se restauran in situ. In situ porque están en mejor situación. En cualquier caso, los mosaicos vuelven a su posición y además dan la oportunidad de ver los mosaicos como se veían en época romana. Exactamente, suelo, eso es lo que no son un cuadro. Eso es lo que yo quería decirle al personal, o sea, que, claro, es interesantísimo por eso. Que bueno, que hemos tenido mucha suerte teniéndote aquí en Écija. Bueno, la suerte es toda mía. Y Estamos teniendo la suerte. La suerte es toda mía. Muchas Estamos gracias. teniendo la suerte, que es más joven que todos nosotros. Muchas gracias por Sí, ya cada vez menos, pero... Muchas gracias No, por pero todo eso lo que ha es una hecho cuestión que el tiempo por va esta poniendo. ciudad. Muy bien. Don Sergio, hable usted para despedir el programa. Bueno, hay que decir que en realidad en este caso todo el mérito es de Écija. Écija es una ciudad con un pasado realmente legendario, pero ese pasado legendario se traduce en una aportación cada vez mayor, y no digo a escala local, sino a escala internacional, una aportación cada vez mayor al conocimiento del mundo romano. Es decir, que no solamente nos tenemos que quedar en lo patrimonial, que es muy importante, sino que las repercusiones de todas estas estructuras que van saliendo, que vamos pudiendo estudiar, poner en valor, pues tienen derivadas científicas realmente de muchísima entidad. Es decir, que de verdad que animo a la gente de Écija a que use estas nuevas tecnologías a las que hacía mención Juan, pues para buscar toda esta información que es de acceso libre, gratuito en Internet, y aprenda a querer el pasado de su ciudad, pero con datos reales de por dónde va la investigación, que cada vez se va avanzando más. En cualquier caso, pues es una suerte y un privilegio el poder trabajar aquí en Écija, pues, y aportar lo que se pueda a su conocimiento. Así que magnífico. Muchas gracias. Gracias. Magnífico. Bueno, pues agradecer a Sergio esto, recordar una cosa, hay una cosa que dejo para el final, porque mi amiga María Porre, nuestra querida amiga María Porre, que ha estado aquí con nosotros ya un par de ocasiones, me llamó para recordar y para pedirme que por favor que hiciera este anuncio, porque creo que es muy interesante. Ahí lo tenemos en pantalla. El mercadillo que se va a hacer, además en beneficio de Santo Domingo, para Santo Domingo, que va a ser al local al lado del Hospitalito, que era la antigua librería Paco. Sí, sí. ¿Vale? Allí se va a hacer de jueves a domingo. Lo que pasa es que el jueves y el viernes, cuando se va de 10 de la mañana a 8 de la tarde, es un mercadillo que ella suele montar a beneficio de... María está haciendo una labor extraordinaria. Lleva razón. Los últimos que ha vendido, lo sabe, se han vendido al final la Florentina, con lo cual... Florentina. No, la Florentina. No, la Florentina. Coño. Perdón, la Florentina no. Filipense. Eso, la filipensa. Que son 5.300 metros cuadrados ahí en el centro de Écija, que eso supone para ponerlo en valor. Porque la idea de María, que además es verdad, es que como no pongamos en valor los edificios de ese tipo, se nos caen. Claro. Porque además no puedes hacer ahí nada, entonces te acaban arruinando. Realidad, eso es una entonces realidad. Es cuestión de ponerlo en valor. Entonces, para darle vida, y María, en este caso, que estuvo trabajando también por el Hospitalito, está trabajando mucho por el Hospitalito, ahora están pensando en Santo Domingo, y para esto hace estos mercadillos. En estos mercadillos se vende desde un traje de gitana hasta una lámpara. O sea, te puede encontrar uno cualquier cosa, pero de calidad y muy barato. Entonces, es cuestión de darse una vueltecita, y lo decimos para que todo el que pueda que se acerque. Magnífico. De jueves a domingo. Y dicho todo esto, ya a Sergio, emplazarlo otra vez para dentro de unos meses, porque tendrá que seguir viniendo, porque seguro que su trabajo, que es tan productivo, seguirá dando frutos, y tendremos que seguir nosotros enterándonos para que ustedes se informen, y nosotros también, por supuesto. Es tan bueno
Sergio es tan bueno que venga aquí, que hasta cuando él viene, Javier y yo dejamos de discutir. O sea, fíjense ustedes. Yo me callo. Por eso me pongo Javier aquí. y yo hablamos menos. Entre ellos. Eso siempre estamos. Pero así es inevitable, aunque no ponga alguien. Pero es que. Me traeré un casco azul la próxima Javier y vez. yo, que no dejamos de hablar, porque los dos del extremo, los dos allí del Corne, nunca hablan. Hablan muy poco. Pero nosotros dos nos paramos, y sin embargo, cuando está aquí Sergio, nos callamos porque vamos a hablar si está para hablar. Bueno. Así que, Es que él se convierte en Paco. claro, para Bueno. finalizar, Habrá que comer para lograrlo. Yo me estoy poniendo la letra G, tú, ¿no? La E. Me estoy poniendo la letra E, ¿no? No, La digo G, la G. Bueno, vale, venga. Que a esto lo intelectualmente. vamos a permitirlo. Venga, vamos a ver. Aquí una cuestión. La G de grande, que eres un tío grande. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a lo que iba, que para finalizar el programa vamos a poner unas imágenes de las que a ustedes les gustan sobre todo, que son las fotografías antiguas. Esas fotografías Se le antiguas vuelve loco a la gente. que Fotogramas Bodas ha colgado en internet, y yo he tenido por la ocurrencia de cogerla y traérmela. He querido pedir permiso, pero no encuentro el teléfono de que supongo que me lo está dando porque no me está diciendo nada. Así que ponemos el tercer bloque del tercer bloque, la mitad. Vamos a ralentizar un poquito, porque si no las fotografías van muy rápido y no las vamos a ver bien, así las vemos bien mejor. Y debemos cambiar un poquito la música. Esperemos que lo disfruten y que bueno, y que hasta la próxima, que en la próxima posiblemente vamos a traer aquí a un político que nos prometió muchas cosas y vamos a preguntar si se han cumplido. A ver qué pasa. ¿Hasta cuándo acordáis, no? Sí. Bueno, pues buenas noches y que disfruten ustedes de Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno.